Ahora se oye. Perfecto. Tengo buena voz, no, pero bueno, decía que buenos días a todos y todas. Gracias por estar esta mañana aquí haciendo algo que hacemos generalmente en el PSOE, que es discutir, hablar, poner soluciones encima de la mesa y, además, de un asunto tan importante como es el mundo local frente a la reforma que plantea el Partido Popular. Quiero felicitar, desde luego, a Gaspar Zarrías por la tarea que está haciendo en relación con la política municipal del partido, por la celebración de estas jornadas y muchas más en toda España para fijar la posición del Partido Socialista en esta materia. Y quiero agradecer también a Guillermo que organice una vez más actos importantes del partido aquí en Extremadura y algo más que todo eso, que es la tarea que hace cotidiana al frente del Partido Socialista en Extremadura, demostrando que hay alternativa. Y por eso digo que es un placer estar en Extremadura, porque esta es tierra de buenos gobiernos socialistas, que los ha habido siempre y que pronto volverá a verlos. Se cumplen ahora 2 años de las elecciones autonómicas y es tiempo para hacer balance del Ecuador de legislatura y para proyectar ya la segunda parte de este tiempo y para comprobar que en Extremadura, o que a Extremadura, el Gobierno de Monago y del Partido Popular le ha sentado verdaderamente mal y que, desde luego, Extremadura necesita que haya un cambio de nuevo en Extremadura y que yo estoy bien convencido de que lo va a ver bien pronto y que vamos a volver a tener un presidente socialista en Extremadura bien pronto, Guillermo. Es un placer también estar con alcaldes y concejales, porque siempre decimos, y es verdad, que son la columna del partido y son algo más que eso. En realidad son los representantes de la política más cercana, la más real, la cotidiana, la de los problemas que afectan a la gente de a pie y la que nunca se quita de en medio, la que nunca dice aquello de que esto no es de mi competencia o no tiene financiación suficiente. Sencillamente busca soluciones, da la cara y pone alternativas siempre encima de la mesa, y esa es la política municipal. Estamos analizando hoy aquí la reforma local del Gobierno. Y lo primero que quiero hacer es una advertencia sobre las trampas del lenguaje. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, reforma significa cambiar algo para mejorarlo. Esto es lo que dice el diccionario sobre la palabra reforma. Por eso, esto no es una reforma. Por eso el Partido Popular, cuando habla de reformas, en realidad está hablando de contrarreformas, porque no está hablando de cambiar las cosas para mejorarlas, sino para retroceder, para rebobinar, para recortar. Por eso no son reformas. Hablan de reforma laboral, pero recortan los derechos de los trabajadores y provocan más parados con menos derechos. Hablan de reforma la ley del aborto, pero recortan los derechos de las mujeres, retrocediendo años en los derechos conquistados. Hablan de reformar la educación, pero la ley Wert es un retroceso en la igualdad de oportunidades añadido al recorte de becas y a la subida de tasas. Y hablan de reformar el mundo local, pero acaban con la autonomía municipal y, desde luego, van a provocar, si sale adelante, la desaparición o la privatización de servicios públicos, como todos sabéis. Por lo tanto, no son reformas. Reformas, según el diccionario, insisto, son cambios para mejorar, no para retroceder en derechos conquistados a lo largo de 30 años en este país. Por lo tanto, no son reformas. El Partido Popular está llevando a cabo una gran contrarreforma en este país, una verdadera contrarreforma contra todo lo conquistado a lo largo de 30 años. Y, además de eso, y esto es muy malo, lo están haciendo solos y contra todos, sin escuchar a nadie, buscando permanentemente culpables en lugar de buscar soluciones y acuerdos, que es lo que hoy necesita este país. Mirad, primero fueron contra los trabajadores y contra los sindicatos con la reforma laboral, que no solo recortaba derechos, sino que llevaba un discurso implícito contra los sindicatos, que trataba de demonizar y que, además, ahora nos dicen, después de todo lo ocurrido en la última semana, en el último Consejo de Ministros, que el Gobierno de España se reunirá dentro de 15 días con los sindicatos. Está bien que lo hagan, pero eso no debería ser noticia en un país, y menos en un contexto como el actual. Debería ser lo normal, que el Gobierno estuviera todos los días viendo a sindicatos, a empresarios, por cierto, también al resto de partidos, para buscar soluciones. Sin embargo, es noticia que el Gobierno vea a los sindicatos y a los empresarios en España hoy, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hace medio año que no les ven. Porque la última vez que el Gobierno de España vio a los sindicatos fue después de que los recibiera la señora Merkel, a los sindicatos españoles. Por lo tanto, se ha convertido en noticia algo que debería ser normal, que el Gobierno de España viera a los sindicatos y a los agentes económicos y sociales permanentemente. Por cierto, a la oposición también. Pero, como digo, han gobernado solos y contra todos. En primer lugar, como digo, con los trabajadores con la reforma laboral. En segundo lugar, contra las comunidades autónomas,
como bien recordará Guillermo, fue una de las primeras medidas del Gobierno de España, un decreto para recortar 10.000 millones de euros en sanidad y en educación. 10.000 millones de euros, que es financiación autonómica, que son competencias autonómicas, recortadas por decreto a las comunidades autónomas nada más empezar a gobernar. Por lo tanto, contra los trabajadores, contra los sindicatos, contra las comunidades autónomas, contra los ayuntamientos, donde no solo se propone una reforma, la estáis analizando aquí, que desde luego acaba con la autonomía municipal, que desde luego privatiza servicios o hace desaparecer servicios, sino que hace algo más, que es culpabilizar a los sindicatos de lo que no tienen culpa. Porque no son los sindicatos los culpables del problema de deuda que tenga España. Porque los sindicatos de este país acumulan solo el 4% de toda la deuda pública que tiene nuestro país. Y porque dentro de ese 4% hay uno, que es Madrid, que tiene 7.000 millones de euros, el 25% de toda esa deuda pública, uno solo. Por lo tanto, no será un problema de los ayuntamientos, será un problema, en todo caso, de algún ayuntamiento, y muy concretamente de uno que se llama Madrid, por ejemplo, y no de pequeños ayuntamientos de este país, y no del 85% de los ayuntamientos de este país que tienen menos de 5.000 habitantes y que prestan servicios muchas veces para los que no tienen financiación. Con concejales, con 69.000 concejales en este país, de los cuales el 90% no cobra un solo euro y todo lo contrario, se levanta todos los días y arregla problemas de sus vecinos. Y aquí estamos en Extremadura, yo vengo de Castilla y León y sé bien lo que son los pueblos pequeños, porque tenemos uno de cada 4 en España, en Castilla y León, 2.100 y pico ayuntamientos con menos de 5.000 habitantes, el 90 y pico % afectados por la reforma local. Y sé bien que los concejales que tiene el PSOE, porque Montoro yo creo que no ha hecho listas en su vida, no ha recorrido un pueblo, no ha ido a buscar candidatos, pero los que hemos hecho listas sabemos que en los pequeños municipios muchas veces los concejales son la gente que tiene la panadería del pueblo o la tienda del pueblo y que eso incluso le cuesta clientes por mojarse con un partido, por ser concejal. Por lo tanto, esa es la realidad de este país. Esa es la realidad municipal de este país y eso es contra lo que está yendo el Partido Popular de manera injusta. Como digo, el problema no serán en todo caso los ayuntamientos, será en todo caso algún ayuntamiento y muy concretamente ayuntamientos como Madrid, que solo él acumula 7.000 millones de euros de deuda. Por lo tanto, este es el problema. El problema es que España es un gran país, que lo está pasando mal, sí, pero tenemos un Gobierno que está trabajando solo y contra todos. Un Gobierno que no escucha a nadie y hoy lo que hace falta precisamente es que España necesita a todos. Hoy todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para salir cuanto antes de esta situación, para combatir la crisis y para crear empleo. Es justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno en este primer año y medio. Y no se trata de esperar a que el Gobierno se estrelle solo, como decía Montoro y el PP cuando estaban en la oposición, porque en ese avión vamos todos. Pero sobre todo van 6.200.000 parados de este país que necesitan soluciones. Y, por lo tanto, no se trata de esperar a ver lo mal que lo hace Rajoy. Los españoles hoy no necesitan paciencia, como dice Rajoy. Los españoles hoy necesitan trabajo y soluciones acordadas entre todos, para salir, como digo, cuanto antes de esta situación dramática. Mirad, analicemos tan solo la última semana, lo que ha pasado en nuestro país en la última semana, en los últimos 7 días. Hace una semana conocimos que en España había, lamentablemente, más de 6.200.000 parados, según la encuesta de población activa. Hace una semana. Es la peor cifra de paro de la historia de España. Hace tan solo una semana. A continuación, el Gobierno nos pidió paciencia. Rajoy pidió paciencia y nos dijo que esperaba que la legislatura acabara con más parados de cuando empezó. O lo que es lo mismo, soltó el manillar. Ejerció de comentarista, no de líder político, para decirnos que la legislatura estaba perdida, que acabaría su legislatura con más parados que cuando empezó. Yo siempre recuerdo que Rajoy básicamente llegó al Gobierno con 2 afirmaciones. La primera era aquella de cuando yo gobierne bajará el paro. Y la segunda de Rajoy era aquella de meteré la tijera a todo, coma, puso una coma, a todo, coma, menos a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, es decir, a todo aquello que ha recortado en este año y medio. Por lo tanto, yo recuerdo bien aquellas 2, que son aquellas con las que llegó a la Moncloa. Pero, como digo, en solo una semana hemos conocido que hay más de 6.200.000 parados. El Gobierno ha pedido paciencia y ha dicho que la legislatura acabará con más parados que cuando empezó. Luego vino la Comisión Europea para decir que las previsiones económicas del Gobierno, que ya eran malas, en realidad eran peores y el país iba a ir peor. Y acabamos con un CIS que conocimos ayer demoledor sobre la economía, sobre la política, sobre el país, demoledor de lo que piensan los españoles de la situación actual. Esto es lo que ha ocurrido en la última semana. Un CIS que ayer nos decía
que para el 90% de los españoles, la economía va mal, que para el 63% de los españoles, el 63% de los españoles, la economía va peor que hace un año. Y lo que es peor, que para el 85% de los españoles, el 85% de los españoles piensan que la economía va a ir peor el próximo año. Un CIS demoledor, desolador, que no puede llevarnos a quedarnos cruzados de brazos, que no puede llevar a un Gobierno nunca sencillamente a pedir paciencia y a seguir con la soberbia de gobernar solo y contra todos, que no puede ser, que desde luego hace falta cambios, que hacen falta cambios profundos en la política, en la economía, y hacen falta cambios acordados. España hoy necesita acuerdos. Piense lo que piense Rajoy, llevan un año y medio gobernando solo y contra todos y deberían de saber ya que así no llega. Ellos mismos son los que dicen que acabarán la legislatura con más parados que cuando empezó. Por lo tanto, hoy España necesita lo mejor de cada uno. Hoy España necesita a todos, a los sindicatos, a las comunidades, a los ayuntamientos, a los partidos, a los empresarios, a todos juntos para buscar soluciones. Esto es lo que ha ocurrido la última semana. Pero esto es el fiel reflejo de lo que ha sido año y medio de gobierno de Rajoy. Más paro, peor situación económica, desesperanza de los ciudadanos y un Gobierno que suelta el manillar diciendo que la legislatura acabará en peor de lo que empezó y, desde luego, siendo una legislatura perdida. Pero no lo podemos consentir. Desde luego, los socialistas no vamos a hacer oídos sordos a lo que piensa la calle y a lo que están diciéndonos todos los días y nos dijo ayer el CIS. Por eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando proponiendo cambios, cambios profundos, cambios en la política, en los partidos, en los parlamentos, en la ley electoral, cambios en la economía, en el modelo fiscal, para recaudar más y de una manera más justa, para provocar crecimiento y para crear empleo, cambios y acuerdos. Claro que sí, acuerdos. Los españoles hoy no necesitan paciencia, los españoles hoy necesitan trabajo y acuerdos de todos para conseguir ese trabajo. Eso es lo que necesitan hoy los españoles. Mirad, acuerdos. Acuerdos en Europa. Acuerdos con países como Francia o Italia, que están defendiendo un cambio en las políticas europeas para hacer frente al austericidio de Merkel y para conseguir no más Europa, como decíamos antes, no, para conseguir otra Europa diferente. Por lo tanto, acuerdos fuera de España, con otros países, como Francia o Italia, que están defendiendo aquello que nos interesa a nosotros. Acuerdos con las comunidades autónomas, para garantizar una financiación adecuada y para garantizar, sobre todo, una sanidad pública y una educación pública de calidad. Acuerdos, desde luego, con los ayuntamientos, claro que sí, para hacer una verdadera reforma, es decir, cambio para mejorar de la administración local, claro que sí, acordada con los ayuntamientos. Acuerdos con empresarios y sindicatos para fomentar la creación de empleo y la recuperación económica, claro que sí. Y acuerdos también con los demás partidos, empezando por el Partido Socialista, para garantizar que se produzca todo lo anterior, pero sobre todo para garantizar una cosa, que es la máxima prioridad de este país hoy, que es crear empleo y recuperar la economía, y no puede ser otra. Por lo tanto, acuerdos. La encuesta del CIS y muchas cosas que vemos todos los días reflejan algo verdaderamente preocupante, y es que cada vez hay más gente que cree menos en la política. Todos los que estáis aquí lo sabéis. Y frente a eso no podemos quedarnos cruzados de brazos, porque la política no puede ser un problema, y según el CIS es el tercer problema. La política es precisamente la solución a los problemas anteriores, o debe de ser la solución a los problemas anteriores. Por eso quiero traer un ejemplo aquí. Antes, según el CIS, según las encuestas, el principal problema de los españoles era el terrorismo. Hicimos de ello una cuestión de Estado. Y hubo acuerdos en este país. Y desde la política se resolvió ese problema. Hoy los españoles dicen que su principal problema es el paro. Y, por lo tanto, hay que hacer lo mismo. Hay que hacer del paro una cuestión de Estado. Hay que buscar acuerdos en este país para, desde la política, solucionar el principal problema que tienen los españoles, que es el paro. Hay que hacer lo mismo, porque la política sí sirve, porque la política resuelve los problemas. Porque cuando el principal problema del país fue el terrorismo, según los españoles, lo resolvimos desde la política, con acuerdos. Y si el principal problema de España hoy es el paro, lo tenemos que resolver también desde la política y también con acuerdos entre todos. Esa es lo más importante y lo que debería de entender el Gobierno después de todo lo que ha ocurrido en año y medio. Porque no hay mejor causa posible hoy que la lucha contra el paro y la recuperación económica. Por eso el PSOE no ha parado y no va a parar de hacer propuestas. Y ha hecho propuestas muy importantes.
y va a hacer propuestas muy importantes para combatir la crisis y para crear empleo. Y por eso entendemos que ha llegado precisamente ese momento, el momento de llegar a acuerdos con todos en este país para resolver el problema. Y nosotros estamos dispuestos, porque, como he dicho antes, España es un gran país, con un mal gobierno, sí, pero España es un gran país, que lo está pasando mal, sí, pero que es un gran país y que tiene un gran enemigo común, que hay un gran enemigo público número uno en este país que se llama paro y que todo el país tiene que unirse y combatir contra ese gran enemigo público común que se llama paro, todo el país. Y para eso el Gobierno tiene que escuchar a los sindicatos, a los empresarios, pero también al resto de formaciones políticas. Como he dicho, la política no puede ser un problema. La política tiene que ser parte de la solución o la solución fundamental a esos problemas. Eso es lo que entiende el Partido Socialista y por eso el Partido Socialista trabaja todos los días para hacer propuestas. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Y eso sí, pidiéndole al Gobierno que escuche un poco más, que escuche a la calle, que escuche a los sindicatos, que escuche a la oposición y que sea capaz de sentar en una mesa a todo el mundo para combatir el principal problema de este país que se llama paro. Muchas gracias a todos.